Primero de todo, quería darle las gracias, congresista, por estar aquí con nosotros hoy, compartiendo con nuestra comunidad y los oyentes de nuestro programa. Quería empezar con su opinión brevemente sobre la decisión de la Corte Suprema que anunciaron este lunes sobre la ley controversial inmigratoria de Arizona. El número uno es claro que quien tiene la función de actuar sobre leyes de inmigración es el gobierno federal. Y 50 estados, cada uno no puede simplemente declarar que ellos tienen unas leyes de inmigración que ellos van a llevar a cabo en sus leyes, en sus estados. Y por otro lado, desafortunadamente, yo creo que la Corte erró cuando hizo la decisión de que se le puede pedir los papeles a la gente. Y si tienen una duda razonable, si esa persona está aquí, nosotros sabemos a quién le van a preguntar y a quién le van a violar sus derechos constitucionales básicos de no ser discriminado. Y es nuestra comunidad. ¿Y se han tomado acciones contra las cláusulas de la ley que todavía están activas? Nosotros tenemos demandas ante la Corte ya. Nosotros esperamos poder encontrar toda la evidencia, llevarlo ante la Corte y también revocar esta parte de la ley. Y por otro lado, la gente se tiene que inscribir porque la gente tiene que preparar para tomar el mando del gobierno en Arizona para de una vez y por todas eliminar estas leyes anti-inmigrantes y tan discriminatorias y antiamericanas. Eso va a tomar un tiempo. Entre tanto, yo creo que el gobierno federal tiene el mandato y ha establecido el número 800 donde la gente puede llamar cuando ellos encuentran situaciones de abuso. Nosotros vamos a finalmente triunfar. Pero obviamente para tener el triunfo final hay que hacer la reforma de inmigración. Y ahora pasando al siguiente tema, la gran noticia que mucha gente estaba esperando, la decisión de la Corte Suprema sobre la Ley de Salud Asequible de la administración de Obama. ¿Sí? La decisión de la Corte Suprema en declarar que la ley sí es válida y constitucional, ¿eso cómo va a impactar a la comunidad latina? Si se hace una evaluación de todos los grupos étnicos identificados aquí en Estados Unidos, el que tiene menos acceso, el que tiene menos personas inscritas para recibir cuidado médico sobre un plan de seguro médico son los latinos. O sea, esto va a permitir que hayan muchas más personas que puedan tener acceso a una calidad de cuidado médico excelente aquí en este país. Y bueno, por el otro lado, el hecho de que hay tantos latinos que han existido por tanto tiempo sin acceso a cualquier cobertura médica puede decir que les van a costar entender lo que pueden beneficiar, incluso si hay gastos reducidos. Entonces, ¿cómo se va a vender lo que nos trae la ley de salud asequible a la gente que están acostumbrados a ver la cobertura médica como algo muy costoso y fuera de su alcance? Yo sé que hay muchos padres que están muy contentos que la póliza que tienen en su trabajo le va a cubrir sus hijos. De que si alguien está enfermo y tiene una condición, que no se le puede negar seguro médico porque tienen una condición preexistente. Y lo más importante es que vamos todos a participar. O sea, aún personas que están jóvenes y saludables y personas que quieren tomar el riesgo, aquellos que querían ser parte de un sistema, va a ser mucho más efectivo del sentido de costo que se van a rebajar. Para las otras personas que pueden pagar, tienen que participar también. El congresista Luis Gutiérrez es el representante del cuarto distrito congresional del estado de Illinois. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy, informándonos y ayudándonos a entender cómo estas últimas noticias inmigratorias afectan a nuestra comunidad. Gracias por la entrevista y espero poder hablarle pronto. Adiós. Igualmente, gracias de nuevo, congresista.